fíjense que el caudal máximo que teníamos, llegamos casi a 9. Cuando en el circuito 4 teníamos casi 21. Entonces, si yo tengo que seleccionar una bomba para una instalación, el procedimiento que yo tengo que hacer es el cálculo de todas las pérdidas de carga, tanto por fricción, por accesorios, por todo lo que tenga la instalación, y en base a eso yo voy a poner la bomba que necesito. Entonces, esta, si yo necesitaría 15 metros cúbicos hora, esta ya no alcanza. Puedo decir, che, pero tengo 21 metros cúbicos. O sea, claro. Bueno, la diferencia de cosas. Y otro dato que tenés que tener en cuenta es el tema de la altura. La columna de agua que yo tengo que mover no va a ser lo mismo si yo lo tengo que llevar acá, a ese tanque de arriba, lo que esa pérdida que yo tengo en elevación me va a generar que la bomba obviamente va a tener que ser mucho más grande. Cada kilo de presión, ahí fíjense que estamos casi en 4 kilogramos por centímetro cuadrado de salida de la bomba, son casi 40 metros de la altura que yo puedo llegar, ¿sí? Lo cual, como le dice Ciro, si yo tengo en cuenta la cañería y todo, no voy a llegar, o sea, a los 40 metros de altura va a ser una lágrima, ¿sí? O no va a llegar en realidad por la fricción, ¿sí? Pero bueno, cada kilogramo son unos 10 metros de altura aproximadamente que podemos levantar con esa bomba, ¿sí? Esa válvula que está ahí. ¿Esa? Es. Cuando cerraba. No estaba andando. No está andando. Claro, pero tendría que bajar. Al contrario, debe subir. Cuando yo me fijo, ¿sí? Cuando esa está abierta, esa válvula está abierta y acá se cierra. No sé si me explico. Con esa válvula está abierta, ¿no? Sí, completamente. Ahora cerramos esta válvula y el manómetro ese debe bajar. Tiene que bajar. No, los dos. Si está completamente abierto, tiene que bajar los dos. Sí, por eso. Debe bajar los dos. Este es una tanda. Claro, sí. Achar. Tiene que ver con la ¿No presión. andaba? Ahí sí, cuando vos empezás a cerrar, el de este lado tiene que empezar a subir porque tengo más presión y el de atrás tiene que empezar a caer. Ahora tendría que tener la presión del agua que quedó en el caño. Nada, el tema del cálculo de las pérdidas se puede hacer a mano. Cuando es una instalación bastante chica se puede sacar bastante sencillo. Ya cuando nos vamos a un nivel industrial en que tenemos muchos metros de cañería, muchos accesorios metidos en el medio, ya hoy día se pueden simular las cañerías directamente en programas específicos y ya directamente nos da todos los datos que yo necesito. De pérdidas de carga, tipos de accesorios que serían ideales y te va a dar una noción más o menos de hacia qué tipo de bomba tienes que apuntar. Le repito, acá porque estamos viendo agua es relativamente sencillo. Ya cuando empezamos a trabajar con fluidos de otro tipo, tenemos que empezar a tener en consideración el tema de los materiales, tanto de la bomba como de las cañerías. No es lo mismo si yo tengo que transportar vapor que si yo tengo que transportar agua que si yo tengo que transportar amoníaco. Van a trabajar completamente diferente. Entonces los materiales que yo tengo que poner en ese caso, bueno, también los tengo que tener en consideración, no solo con las pérdidas de carga que voy a tener, sino también lo que es el ataque químico que puede llegar a tener. Nada, en el tema de accesorios, lo mismo, las pérdidas de carga obviamente, por ejemplo, lo han visto en la teoría, en un Coda 90 voy a tener muchísima más pérdida de carga que por ejemplo en un A45, pero porque el cambio de dirección es demasiado brusco, entonces tengo una caída de presión. Ese tipo de, por ejemplo 90, si lo exageramos, vamos a tener un desgaste más prematuro de este lado, porque tenemos el fluido viniendo en este sentido, choca contra esta pared y recién cambia. Entonces el primer desgaste que voy a tener lo voy a tener en esta zona. Lo que se va a producir más fuerza en esa zona. Sí, y la misma erosión que pueda generar el fluido, o la misma corrosión que se pueda ir generando, según el tipo de accesorio, hay algunos que están fabricados, o sea, mecanizados, otros que están fundidos. Y
bueno, ya las propiedades van a cambiar, porque químicamente van a reaccionar diferente, porque el proceso de fabricación fue otro. Lo mismo para el tema de cañerías, no es lo mismo si yo tengo un tubo liso, o si tengo un tubo fundido, directamente tengo una superficie interior más rugosa, bueno, voy a tener una pérdida por fricción mucho más grande. ¿Eso sale todo por tabla, digamos? Eso está todo estandarizado. Tiene que ser una tubería muy específica, que por ejemplo, que se manda a fabricar para equipos específicos, y por ejemplo pueden ser caños sin costura. Claro, con sus propios coeficientes, digamos. Claro. Y eso te lo da el mismo vendedor, el fabricante. Claro. A nivel industrial, cuando vos te venden una cañería, todo este estudio previo ya se hizo antes, claro. Y si se fabrica específico para eso, ya el mismo fabricante hizo todos estos ensayos y directamente te manda el datasheet con todo. Bueno, este tipo de caño es de tal material, aguanta tanto, esta temperatura, esta presión. Por lo menos en un rango de tiempo te lo va a asegurar. Si vos te mantenés dentro de esos parámetros. Ahora, si yo por X razón tengo que cambiar el proceso, y si, che, no, necesito aumentar la temperatura a 70 grados, y bueno, ya ahí el fabricante no te puede asegurar nada, porque él lo ensayó para las cosas. Para los que son aceros comerciales o tuberías comerciales, no te dan valores exactos, te dan rango. Entonces, te van a decir que va a aguantar entre una presión, por ejemplo, no sé, 20 a 30 watts y entre 500 y 600 gramos. Te va a decir, bueno, vos acá podés trabajar en zona segura, o de ahí para abajo. Ahora, si yo me tengo que ir por encima, bueno, ya ahí es mucho más complicado asegurar una vida útil. Con respecto a cañerías, por ahí se van a encontrar, si en la vida profesional, hay que tener en cuenta el tema de la disminución del espesor, por el mismo desgaste que tienen por la fricción. Ya si son uniones soldadas, vamos a tener que prestar atención también ahí, de que el tema de la soldadura nos puede generar, si tenemos material base, la zona de aporte y lo que se llama la zona afectada por el calor. Usualmente cuando tiene que fallar una soldadura va a fallar ahí, porque como tenemos la unión de dos materiales y que encima uno estuvo fundido, nos queda una zona muy inestable, si vamos a lo que es la estructura del acero. Entonces, cualquier concentración de tensiones que tengamos va a romper ahí. Si ya rompe sobre la soldadura, es falla de soldadura, usualmente. Pero bueno, esa zona no solo está es crítica por el tema de la diferencia de estructura, o sea, no solo a lo que es tensión, sino también que al ser una zona inestable estructuralmente, es también más propensa a ataque químico. Entonces, nos va a llevar a generar una corrosión muy probable en ese punto. No sé si... Ojo con el tema de la corrosión, porque también disminuye el espesor. Sí. O sea, el diámetro del caño se incrusta internamente corrosión y me está achicando la sección de pasaje de agua. Entonces me está alterando la condición a la cual yo diseñé. Sí, ¿Y el sarro? Claro, eso puede ser corrosión o puede ser calcificación. Bien. Si en la clasificación yo tengo una reducción de diámetro, entonces ahí ya me cambia todos los parámetros, porque si yo lo pensé para que trabaje, por ejemplo, a 4 bar y ya tengo una disminución de la sección y bueno, ya la presión va a ser cualquier cosa, entonces ahí voy a tener puntos donde se me puede llegar a generar una falla. Nada, con respecto a lo que son curvas y esas cosas, usualmente cuando tenemos un desgaste demasiado severo por corrosión, lo que pasa es que si estamos trabajando a altas presiones, directamente el caño revienta. Lo que llama difícilmente se rompa un accesorio. Claro. Que viene siempre sobredimensionado con respecto a la tubería. Bueno, es muy probable que se rompa o falle ante la tubería que un accesorio. Casi siempre. Pero bueno, puede ocurrir. ¿Y los puntos de unión entre accesorios y cañerías? No, normalmente son soldados, dependiendo del tipo de tamaño, o roscados.
Entonces, no es muy normal que se produzca ahí porque primero es una zona reforzada, digamos. Sí, sí. El accesorio es muy difícil que se rompa. Sí se puede romper acá. La rosca. Claro, la parte de la soldadura. O en la soldadura, como le decía Ciro anteriormente, en la zona afectada por el calor. Inmediatamente al lado de donde está soldado. Normalmente, si falla la soldadura, como le decía Ciro, es justamente por una cuestión de que estuvo mal soldado, porque algún procedimiento no se respetó. Normalmente eso se hace, dependiendo del tipo de fluido y demás, lo hacen soldadores calificados. Pero bueno, si hay una zona afectada por el calor, es una zona inestable, donde hay crecimiento de grano, donde el material se debilita, ¿sí? Donde hay concentración de tensión, y justamente ahí es donde se va a producir la falla. Es muy difícil que se falle un accesorio. Bueno, fíjense que todos los accesorios tienen un diseño sobredimensionado con respecto a lo que es la tubería. Entonces es muy difícil que el accesorio lo rompa. Sí puede pasar que rompa la tubería. El desgaste, las incrustaciones, eso pasa en todo, ¿sí? Sobre todo las válvulas. De hecho, como les comentaba Ciro, hay válvulas también en la industria que son motorizadas. Se imaginan que cerrar acá, porque estamos trabajando con una presión de 4 kilos, pero vos estás trabajando mucho más presión acá en la salida de esta bomba, y quiero cerrarla por H por B, la voy a cerrar. Por eso capaz que la cierre. tenemos motorizado, directamente Sí. tienen un vástago mucho más grande. O tienen un vástago con una manivela. Pero ya que me permite, más que nada cuando está trabajando, como decía Carlos, con altas presiones o en diámetros muy grandes. Cuando, por ejemplo, tenemos la válvula mariposa, directamente que hace este movimiento sobre el interior de la cañería, si yo estoy trabajando con alta velocidad, con alta presión, se hace imposible. Hacerlo así a mano es casi imposible. Entonces ahí sí o sí, tengo que tener un volante suficientemente grande para que me permita hacer fuerza o directamente motorizarlo. El tema de motorizarlo ya me da la ventaja de poder controlarlo directamente a distancia. Entonces lo puedo añadir a un sistema de control. Entonces si por X razón yo detecto que tengo una fuga, que me bajó demasiado rápido la presión, directamente el mismo sistema habilita el cierre directamente automático de la válvula para evitar que el fluido siga. Lo que es la puesta en marcha o descarga de cañerías tienen un procedimiento siempre. Cuando estamos trabajando con altas presiones, no es que nosotros podemos pasar de 0 a 50 bar así de golpe pronto. Tenemos que ir presurizando de a poco, primero para verificar que no tenemos alguna falta en algún lugar en el ensamblado, y otro también para no generar esfuerzo de más a la cañería, o sea, demasiado rápidos. Con respecto a eso, algo que van a tener que tener en cuenta es el tema de los apoyos. Siempre verifiquen, donde sea que vayan a estar, que si tenemos una cañería lo suficientemente grande, esto porque es plástico, y en este caso está puesto tan así con esta distancia por un tema de fondeo. Pero por ejemplo, cuando tenemos tuberías de acero, ya el mismo peso, si yo eso mismo lo dejo demasiada distancia libre, y bueno, ya estoy generando un esfuerzo a la cañería que no tendría que tener. Y con respecto, como les decía, al tema de la carga de la cañería, hay varios efectos, más que nada cuando trabajamos con altas velocidades. Que por ejemplo, si yo tengo esta válvula cerrada y yo mandé la presión máxima, voy a generar lo que llama una onda de presión y voy a tener un efecto rebote. Que eso... Exactamente. La onda va, vuelve, y cuando vuelve, rompe lo que encuentre. Algo tiene que amortiguar esa onda. ¿Sí? Porque estamos generando presión. Cierro la válvula bruscamente, algún tipo de contrapresión que se ponga repentina puede generar un golpe ahí. Eso es catastrófico. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado porque sálvese quien pueda. O sea, arranca todo. Bueno, así como lo podemos ver en un sistema de cañerías, cuando yo les hablaba del tema de los sistemas de inyección, del diésel por ejemplo, cuando nosotros tenemos un common rail, nosotros hacemos que abre y cierre el inyector, en ese abre y cierre tenemos una caída de presión. Entonces, el fluido tiende a irse rápido y cuando yo cierro, lo que hago es generar un golpe hacia atrás. Y
eso me puede, si el common rail no está en buen estado, directamente revienta. Por eso tiene una rampa metálica. O sea, fíjense a los dos niveles que estamos trabajando y son equipos completamente diferentes, pero los efectos siguen siendo los mismos. La mecánica del fluido va a ser exactamente la misma. Bueno, exactamente no, depende del fluido, pero bueno, si estamos hablando del mismo fluido, sí. Todo lo que es líquidos, van a por ahí, si en algún momento se meten en máquina en la industria de petróleo, van a encontrarse con todo tipo de bombas. Estos son bombas centrífugas comunes, tenés bombas de desplazamiento positivo, de varias etapas, incluso puede ser, en la que yo no genero una diferencia de presión de 0 a 100 de una, sino que voy haciendo en una etapa genero de 0 a 20 y voy escalando, pasando por dentro del mismo equipo, voy pasando por varias etapas hasta generar la presión que yo necesito. Y bueno, después, un poco menos común es el tema de bombas de sólidos, que por ahí están pensadas son volutas un poco más grandes, con un impulsor también con una geometría específica para poder generar el movimiento en ese caso del fluido, del sólido. Usualmente cuando se trabaja con ese tipo de bombas se trabaja con un líquido que es de suspensión y directamente después el sólido. Si yo tengo que transportar, por ejemplo, grano o cosas, directamente o lo hago a través de una cinta transportadora o un Redler, o si puedo sumergirlo en agua o en algún líquido y bueno, puedo trabajarlo mucho más sencillo. Cada tipo de fluido que yo tenga que mover me va a generar efectos diferentes. Muy famoso el caso acá del silo que reventó porque tenía y era grano, pero bueno, se almacenó y no se consideró el gas que había dentro que generaba el mismo proceso. Para cada tipo de instalación vamos a tener equipos específicos y sistemas de seguridad también específicos. Por eso les digo que, por eso les tiro de que si ven, por ejemplo, el tema de los apoyos, capaz que a ustedes ni les corresponde, porque si yo soy un eléctrico, a mí no. Pero bueno, si vos ya ves que eso está mal, se considera buena práctica y decir, che, me parece que esto está mal, por lo menos mándalo a revisar. Lo mismo el tema de cuando vamos a revisar un equipo, un motor por ejemplo, si yo ya hago un estudio de por qué, por ejemplo, se me rompió el rodamiento y es por el tema de desalineaciones, es directamente decir, che, arreglen esto antes de volver a poner el equipo en marcha porque va a pasar lo mismo. ¿Alguno más? Hay bombas también así de este tipo, que son las sumergibles que se utilizan hoy en día para sacar agua de pozos, ¿sí? Es agua por perforación, ¿sí? Que son multietapa también, como le comentaba Ciro. Tenemos varias etapas, no una sola, en este caso no una sola etapa. Esas son unas bombas que tienen un tamaño, para que ustedes se imaginen, dentro de un caño de 110 milímetros. Son como si fuera un lápiz largo, ¿sí? Tienen múltiples etapas, ¿sí? Y esas bombas, para eliminar este fenómeno que yo les comentaba anteriormente, que de cebado de la bomba, directamente se sumerge la bomba en el agua y levantan mucha presión, ¿sí? de mucha altura, ¿sí? Debido a que tienen múltiples etapas, ¿sí? Entonces eso nos garantiza, por ejemplo, está a 30, 40 metros la perforación y tenemos que llegar a la superficie, o sea que tenemos que por lo menos tener 30 metros cubiertos más llegar, no sé, a un depósito superior. Entonces, estamos en 40 metros, ¿sí? De altura. Entonces eso no es que lo podés generar con una sola bomba, sino necesitaría una bomba más grande, entonces en ese caso se hace con bombas multietapas. Y también se puede encontrar de este estilo con varias etapas más. Pero son bombas bastante más largas, que tienen más volutas, ¿sí? Donde va subiendo la presión en cada una de esas etapas. Tengan en cuenta que también lo mismo que les decía Ciro, yo tengo una bomba pistón, que es una bomba de desplazamiento positivo, y demás yo no puedo hacer esta achuría que nosotros le hacemos acá, que cerramos y el fluido queda dando vuelta ahí. En esos casos donde yo cierro, el pistón quiere comprimir, no puede porque tiene un líquido y
algo se rompe. ¿Sí? Se va a romper normalmente la bomba. ¿Está? Eso téngalo bien en cuenta, justamente porque no se va a poder aplicar en una bomba de desplazamiento positivo. El resto, nada. Sí, esto es lo que se explicó. ¿La de varilla también es desplazamiento positivo? ¿La del petróleo? La cigüeña. Sí. Sí, Sí, esa trabajaba como si fuera así. sí, son de desplazamiento positivo. Trabajaban en su momento los molinos de agua. También. Lo mismo. Sí, esta es una bomba radial, después tenés hipoaxial, por allá, sale por acá, por atrás de la bomba. Y hay mixto. ¿Sí? Esta es todo caudal, caudal y presión, y la otra es todo caudal. Sí, la que es de tipo axial. Pero bueno, eso es todo.